Yo les voy a invitar ahora que tomen su lugar, como que se acostumbra que están en el templo, ¿verdad? Tómese un cafecito allí donde usted está, tómese un tecito, lo que usted quiera, tome mate y siéntese cómodamente para que escuchemos la palabra del Señor que hoy día quiere hablar a nuestra vida. Yo le invito a que traiga su Biblia también. Ya, tome su Biblia y vamos a hablar de un pasaje. Mire, yo antes de hablar de eso, yo quiero contarles algo. Conversábamos con los niños ayer en la mesa y les decía yo, ¿les ha pasado que en ocasiones nos miramos y decimos, me gustaría comer chocolate? Y dice, y también quiero lo mismo. O con mi esposo muchas veces nos dice, ¿sabe qué es lo que comería? Sobre todo en la noche cuando ya estamos acostados, un yogur con fruta. Yo estaba pensando lo mismo, quiero comer lo mismo. Y es ¿se escucha? Yo quiero saber si se escucha, ¿verdad? Háblenos. Y pasa que yo le decía, por ejemplo, le preguntaba al más pequeño de nuestros hijos, a Dante, y me decía, ¿por qué será? Le decía yo, ¿qué pasa eso? Me decía él, por la conexión que hay. ¿Pero a qué se debe esa conexión? Decía Matías, porque nos conocemos, porque llevamos años juntos, porque ya sabemos lo que quiere el otro y nos reímos de las mismas cosas. Es la relación, mamá, me decían ellos, la relación que hay entre hermanos. Y ustedes me decían lo mismo, la relación de matrimonio que tienen ustedes. Yo no sé si a ustedes les pasa en su relación, ya sea con su esposo, con su esposa, con el novio, la novia, el hermano, o un familiar, un ser querido. Y pasa, ¿verdad? Muchas veces tenemos esa conexión tan estrecha que solamente nos miramos y sabemos lo que queremos. ¿Verdad? A nosotros nos pasa. Si a ustedes les pasa, cuéntenos, háblenos, sí, también nos pasa así. Y ¿saben qué? Hay una relación, porque yo me hablaba esto al corazón, porque leyendo la palabra del Señor me encontré con un pasaje donde dice, y quiero que lo busquen ahí en su hogar, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el verso 30. Es un verso cortito, pero es muy profundo. ¿Y por qué le hablaba de esto que yo les comentaba al principio? Porque es algo que no es ajeno, tiene un principio bíblico. Y dice el versículo 30 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan: yo y el Padre uno somos. Hablando Jesús. Yo y el Padre uno somos. Y habló tan fuerte a mi corazón esta palabra, porque cuando Jesús declaró y dijo, yo y el Padre uno somos, Él no estaba hablando de la Trinidad, ¿verdad? Nosotros somos trinitarios, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero Él estaba hablando de la relación estrecha que había entre Él y el Padre. Una relación que yo creo que nadie tiene como esta relación con Jesucristo y el Padre. Ahora, también pasaba por el capítulo 14 cuando está Felipe conversando está Jesús conversando con sus discípulos y Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, encontraba esto hablaba tan fuerte a mi corazón, y yo decía, es cierto. Es una relación tan estrecha que hablar con Jesucristo o hablar con el Padre es lo mismo. El cuidado que Él tiene sobre nosotros es el mismo cuidado que tiene el Padre. Cuando Jesús le decía, hablando con los fariseos, allí en un contexto bíblico le decía a Él, las ovejas que el Padre me entregó, no me las pueden arrebatar. Nadie las arrebata de la mano del Padre. O sea que nadie se las quita al Padre y nadie se las quita a Jesús tampoco. Nosotros nunca hemos estado en el aire.
Nunca hemos estado sin cuidados. Primero estábamos en la mano del Padre y luego el Padre, dice, se las entregó en la mano del Hijo. Nadie las arrebata, dice, de mi mano. Entonces, cuando nosotros pensamos, decimos, y por eso hablaba mi corazón, ¿tendremos nosotros una relación tan estrecha? ¿O lograremos tener una relación tan estrecha con el Padre como Jesús y el Padre? Sí se puede. Déjeme decirle que sí se puede. Primero nosotros debemos hacer 3 cosas. Y lo primero es reconocer nuestros pecados. Reconocer que por mis pecados Jesús fue clavado en la cruz. No fue porque Él pecó y se lo merecía. Él ocupó mi lugar. Y yo debo valorar con todo mi corazón ese sacrificio. Porque yo merecía eso. Él no lo merecía. Sin embargo, Él recibió los latigazos, recibió los golpes, recibió que lo basurearan, que lo escupieran por mí, por usted y por toda esta humanidad. Entonces, primero lo que nosotros debemos hacer es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos delante del Señor. Pero ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que dice, que viene del hebreo metanoia, es un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Que se vea. Y pedir perdón con todo mi corazón al Señor. Dice que abogado tenemos a Jesucristo, el justo, que nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Verdad? Estamos a tiempo, aún mientras nosotros vivamos en esta tierra, estamos a tiempo de arrepentirnos delante del Padre. Lo segundo, dice Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, al cual hace bien estar atentos. Y esa es la palabra del Señor. Nosotros podemos tener una comunión y una relación estrecha con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo a través de su palabra. Nosotros en la palabra del Señor encontramos muchos misterios que Dios los revela si acaso nosotros los buscamos. Y Él está dispuesto a enseñarnos, dispuesto a revelarnos esos secretos, esos misterios que nosotros no conocemos. Dios le habla allí al profeta Jeremías en el capítulo 33, te le dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El otro día decíamos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros al escuchar la palabra, al estudiar la palabra, descubrimos la vida de Cristo, la vida del Padre y del Hijo, la vida de su pueblo, la vida del Espíritu Santo obrando en la gente, actuando, operando. Y esa es una forma de que nosotros tengamos una relación estrecha con el Señor. Y lo tercero es la oración. Si nosotros no conversáramos con mi esposo, no sé, no nos conoceríamos quizás, ¿verdad? Como lo decía al principio, a veces nos miramos y sin decirnos una palabra, nosotros sabemos, yo sé lo que está pensando, o sé lo que pienso yo. A veces yo lo miro y le digo, algo te pasa, yo te conozco. ¿Cuánto más sería hermoso poder conversar con el Padre y decirle, Padre, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene para mí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que he hecho mal? Porque sería tan maravilloso, aunque sea que escucháramos la voz del Padre para reprendernos, ya es una cercanía, ¿verdad? Qué triste es cuando nosotros oramos y no escuchamos al Señor. Oramos y dice, pedimos lo que nos conviene, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos conviene a nuestros ojos, y no entendemos lo que el Padre quiere. Entonces, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, también nos está enseñando a que nosotros debemos ser uno con el Padre, uno en una relación con Jesucristo. Y eso nosotros lo recibimos a través del Espíritu Santo. El deseo de Jesús es de que seamos uno, que estemos unidos a Él como Él está unido al Padre. Jesús dice en una oportunidad, yo no hablo lo que a mí se me ocurre, sino lo que el Padre me da que hable.
Qué maravilloso sería nosotros escuchar al Padre. Usted sabe, allí en su corazón, usted sabe lo que Dios quiere de usted. ¿Usted sabe lo que Él está demandando en este tiempo? ¿Dónde tiene que estar? Si bien es cierto, estamos en la casa. Nosotros aquí, ustedes ven, anda la mascota arriba de nuestras piernas, lloran de repente. Estamos en el hogar. Pero en este tiempo, es lo que conversábamos el otro día, a Dios no se le ha escapado. Si Él nos ha puesto en una cuarentena, vamos a ver cuánto tiempo vamos a estar. No importa. Este es un tiempo para que nosotros aprovechemos de tener una unidad con el Padre. No se preocupe de que no hay un lugar donde nos podamos congregar, los templos están cerrados. No importa. Enciérrese allí en su casa, con su familia. Es el tiempo de la familia. Es el tiempo de hablar con los hijos, de ministrar a los hijos, de que ellos también aprendan esta unidad del Padre y el Hijo. Es una necesidad de que los hijos aprendan también a tener unidad con los padres, con los hijos, entre ellos, como decían los niños, como conversábamos ayer, y conversábamos y me decía, Dante me decía, es la conexión, mamá, me decía, es la relación que tenemos como hermanos. Y es bello, porque hay familias en que un hermano con una hermana no se pueden ver, o el padre con el hijo no se pueden hablar. Entonces hoy en día, no es, mire, si estamos en el hogar, no es más importante el que no podemos congregarnos en un templo. ¿Usted piensa que Dios se lo olvidó? Es ahora, en este tiempo, cuando se van a ver los buenos cristianos, los cristianos fieles. No esos que quieren vivir de apariencias. Que los vean el domingo en el templo, que vean lo escuchen en el templo porque coordina, porque le gusta hablar mucho. No, en este tiempo es cuando van a permanecer los fieles, los que el Señor ha sellado, aquellos que han oído la voz del Padre y están entendiendo que este es el tiempo de seguir buscando su rostro. Este es el tiempo en que debe haber la misma conexión con el Padre, como dijo Jesús, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos, porque tenemos el mismo pensamiento, tenemos el mismo ideal, tenemos el mismo deseo de bendición para los que están allí. Ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saben cómo estamos en este tiempo y saben nuestra necesidad. No se preocupe dónde usted está. No se preocupe cómo está la situación. Porque Él es el Creador, Él se preocupa de su creación. Simplemente humíllese al Señor. La palabra del Señor decía, el devocional, decía, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Pero ¿qué es lo que dice primero? Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Si usted no se acerca, Él no se va a acercar. Si usted no busca el rostro del Señor, Él no va a venir a usted. Yo y el Padre, uno somos. Y el deseo de Jesucristo es que nosotros también seamos con el Padre uno solo. Yo le pregunto allí, amado, ¿dónde usted está? A la distancia, ¿dónde están? ¿Estamos siendo uno con el Señor? Yo todos los días le digo, Señor, yo necesito escucharle. Necesito escucharle porque sea bueno, sea malo lo que esté pasando, yo necesito saber que estoy en el camino correcto, que estoy haciendo lo correcto. Esto no es una invención, esto no es un sueño de locos, porque si fuese por eso somos un montón de locos en el mundo. Pero el deseo del Padre es que nosotros estemos en comunión con Él. Él quiere hablarnos. ¿Puede hoy en día usted escuchar la voz del Padre? ¿Puede hoy en día escuchar al Señor hablándole? ¿Ha escuchado la voz del Espíritu de Dios en este último tiempo hablarle? Él no le está diciendo, mira, sigue al líder, sigue al pastor, sigue a los pastores de allá, sigue a estos hermanos de acá. No. Él quiere tener intimidad, pero con usted. Y que usted la tenga con Él. Porque si usted escucha lo que el Padre quiere,
escucha lo que está en el corazón del Padre, escucha lo que está en el corazón de Dios, usted va a saber dónde tiene que estar, usted va a saber qué es lo que tiene que hacer, y usted va a saber que tiene que permanecer en el lugar sin moverse o si se tiene que mover. El deseo de Jesús es que seamos uno con Él, que sintamos lo mismo, que hablemos lo mismo. ¿Por qué? Porque esta sociedad necesita ver a Dios actuar. Esta sociedad necesita ver a Dios moverse. Este mundo necesita ver a Dios presente. Y si no está viendo a Dios en todo lo que está pasando, es porque nosotros como iglesia no lo estamos mostrando. Es porque nosotros como iglesia no tenemos una comunión íntima con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es necesario que este tiempo lo vivamos tomados de la mano del Señor. Es necesario que este tiempo nosotros lo vivamos en comunión con el Dios de la creación. Mi esposo lo dice, yo siempre lo digo, Dios es Dios de multitudes, es cierto. Dios está donde están esos grandes evangelistas, en los teatros, en los, no sé, en los estadios. Pero también Dios es Dios de intimidad. Cuando usted está allí en su cama en la noche, en su pieza solito. Incluso cuando se encierra, hay veces que uno se encierra en el baño porque no quiere oír la bulla de los niños, y allí uno clama al Señor, allí está escuchándolo. Pero Él quiere tener esa intimidad con usted. Nosotros fuimos creados para eso, para relacionarnos con el Padre, para relacionarnos con nuestro Creador. En su relación de matrimonio, los que son casados, imagínense una relación con su esposo donde nadie hablara, ninguno de los dos hablara. Se sentaran a la mesa, comieran sin hablar, o con los hijos. Una familia pero sin hablarse. Y no es lo que Él quiere. Él quiere intimidad con sus hijos. Por eso dice, acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros, para que seamos uno. Como dijo Jesús, yo y el Padre, uno somos. Porque pensamos lo mismo, porque actuamos de la misma manera, porque queremos lo mismo. Ese es el deseo de Jesús. Ese es el deseo de Dios. Y ese es el deseo del Espíritu Santo, que está dispuesto, dice, para traernos lo que está en el corazón del Padre. Dice, allí en el libro de Romanos, dice que Él escucha, lo que escuchará del Padre lo traerá a nosotros, nos lo revelará. Entonces, si nosotros no sabemos hoy en día qué es lo que debemos hacer, si usted no sabe allí en su hogar qué es lo que usted debe hacer, no es porque Dios no le quiera hablar, es porque simplemente no hay una búsqueda sincera. Y hay 3 pasos, como le decía: reconocer nuestros pecados, delante del Señor. Lo segundo, escudriñar la palabra, porque allí dice Jesucristo en el libro de San Juan también, y en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Encontramos la vida de Jesucristo allí. Y lo tercero, nosotros cuando nos hemos arrepentido de corazón, cuando escudriñamos la palabra, tenemos oportunidad de conversar con nuestro Padre eterno, aquel que nos provee todas las cosas, conversar con Él, y les aseguro que Él nos responderá. Quiero invitarle a orar en este momento. Quisiera si puede poner una alabanza suavecito para que oremos al Señor. Yo creo que todos en este tiempo queremos tener una relación con el Padre, ¿verdad? Todos queremos tener una relación con Dios, porque no sabemos qué está pasando. Hemos escuchado muchos que sufren y dicen, yo no sé por qué estamos así, no sé qué va a pasar, no sé si me voy a morir, no sé si me voy a contagiar. Pero es un miedo que anda. Pero nosotros no podemos tener miedo si sabemos qué es lo que quiere el Padre. Si sabemos cuál es su voluntad, no debemos tener miedo. Busquemos al Señor, busquemos su presencia y estemos a cuenta, estemos en intimidad.
para que esto nos haga crecer. Mi esposo siempre dice, ¿esto va a terminar? Sí, va a terminar. Esta cuarentena va a terminar de aquí a lo mejor a, no sé, septiembre, octubre, no sé, yo estoy especulando, no estoy diciendo si algo escuché, no lo sé. Pero así como un día llueve, al otro día sale el sol. Todo termina, todo pasa y todo vuelve a renacer. Estaremos una vez más después congregándonos, pero ahí es donde tenemos que ver qué calidad de cristianos somos. Qué calidad de gente ha forjado esta pandemia. ¿Verdad? Que seamos cristianos unidos. Uno en Jesucristo, uno en el Padre, uno en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir. Amado Dios, sabemos que usted es Dios de multitudes y también es Dios personal, íntimo. Y en esta hora, Señor, oramos para bendecir su nombre, darle gracias por el tiempo que usted nos concede de estar encerrados en nuestros hogares, de poder, Señor, en este tiempo también meditar lo que es la unidad en el Espíritu, la unidad con el Padre, la unidad con el Hijo, el estar atentos a la voz de su Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo conocer su voluntad? Y es necesario volvernos atrás quizás, Señor, volver a los principios, que es lo que era, lo que hacíamos cuando recién nos convertimos al cristianismo, cuando nos sentíamos enamorados, cuando, Señor, teníamos ese primer amor en las venas. Así, Señor, hoy en día podamos sentir esa pasión, ese deseo de conversar con usted, ese deseo de Jesucristo, de ser, poder decir nosotros también, yo y el Padre uno somos. Cuán importante es tener esa unidad para conocer su corazón, para conocer sus pensamientos, para conocer su voluntad. Tenemos mucho que hacer, hay mucho que alcanzar, hay muchas metas aún que cruzar, pero las haremos conociendo lo que está en su corazón. Y eso nos llevará a través de la oración, a través de la palabra, a través de la sinceridad con usted, a través de arrepentirnos de nuestros errores. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces no queremos que el líder nos guíe, no queremos que el líder nos dirija, no queremos que el pastor nos dé una orden o nos dé un consejo. Porque no importa lo que diga, sino que importa lo que yo digo. Señor, de esas cosas, sé que usted quiere que nos sometamos a la autoridad que usted ha puesto por delante, para que aprendamos a estar bajo autoridad y para que nosotros también aprendamos a ejercer autoridad. A través de su palabra conocemos su voluntad, a través de su palabra conocemos lo que usted quiere para nosotros. Y es tan importante leer su palabra, escudriñar su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, que es el que nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y nos va a revelar lo que está en su corazón, Padre eterno, y nos lo hará saber a nosotros. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta hora yo pido por cada uno de mis hermanos, por aquellos que quizás se han apartado porque no hay un templo donde congregarse, por aquellos, Señor, que se han quedado atrás, por aquellos, Señor mío, que sienten que no hay tiempo ya para ellos y que no vale la pena así vernos a través del Facebook o a través del Zoom o las diferentes realidades que estamos viviendo y a través de las cuales se predica. Pero también hay gente que nos escucha, tenemos amigos que necesitan hoy de usted, y oramos en el nombre de Jesucristo para que también ellos den el paso y digan: yo quiero que sea Jesús el Señor de mi vida, yo quiero tener esa unidad con Jesucristo, yo quiero ser salvo. Si alguien está en su hogar, si no está escuchando, dígale en este momento: entra en mi corazón, Señor Jesús, y sálvame, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, porque hay una necesidad en el mundo de recibir a Cristo. Hay una necesidad en el mundo de conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Somos creados para la alabanza de la gloria del Padre eterno. Ayúdenos, ayude a esta sociedad
Ayuda a este mundo, ayuda a la iglesia de Jesucristo a hacer realmente alabanza de su nombre, Dios Todopoderoso. Damos gracias por este tiempo. Damos gracias por la palabra que nos ha entregado al corazón y porque primeramente habla mi vida. Damos gracias por cada uno de los hermanos que está conectado y los amigos que están conectados y escuchándonos. Le pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra no quede sin dar frutos en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo le pedimos, Señor, su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta palabra que nos ha entregado. Y vamos a una alabanza. Vamos a una alabanza.